Hola, habíamos quedado en el ejercicio anterior como enviar una estructura a través de socket y nos habíamos encontrado con la problemática de que el compilador en ciertas situaciones alinea con la memoria, ¿sí? Nuestras estructuras, con lo cual si tengo diferentes máquinas en el cliente y el servidor podría tener algún problema porque el tamaño de la estructura podría diferir, con lo cual lo que transmito no es exactamente lo que voy a recibir, ¿sí? La forma de solucionar era decirle al compilador no hagas padding, eh, eh, pero eso vimos también que es ineficiente porque hace más ineficiente la lectura de la memoria de nuestro programa, ¿sí? Entonces, nada, vimos que cuando trabajamos con enteros, estructuras, etcétera, tenemos los dos problemas, el padding y el network by order. Con lo cual, en general, todos aquellos programas, aplicaciones que transmiten datos por internet, ¿sí? Por socket, en general empiezan a trabajar con estructuras de datos en modo texto, ¿sí? Si bien es menos eficiente porque quizás seguramente mando mayor cantidad de información, no nos trae estos dos problemas que mencionamos anteriormente. Entonces, en general, si yo quiero transmitir, por ejemplo, esta estructura, ¿sí? por, por el socket, lo que se hace es trabajar en un modelo que se llama de serialización y deserialización, ¿sí? Eh, y se entiende como el concepto de serialización el de transformar esta estructura, ¿sí? En una cadena de caracteres que represente esta misma información. En general es un formato que uno lo puede definir, pero que es comúnmente utilizado, poner algún carácter de inicio y de fin de la cadena y que cada campo esté separado por algún delimitador como coma, punto y coma, etcétera. Hoy en día existen formatos muy utilizados en el mundo de las APIs y los servidores, que el más común es denominado JSON, ¿sí? Quizás en un video posterior veamos algún ejemplo. Bien, entonces nos vamos a concentrar en crear un servidor, ¿sí? En que antes de enviar la estructura, ¿sí? En vez de enviarla de manera binaria, ¿sí? La envíe en forma de cadena de caracteres o string, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Entonces yo tenía la estructura, lo que tengo que hacer ahora es generar esta cadena de caracteres, ¿sí? Este proceso de serialización. Para eso voy a crear un buffer. Voy a suponer que no va a superar los 100 caracteres por ahora, ¿sí? Y lo que voy a hacer, ¿sí? Es primero inicializarlo con menset, ¿sí? Para poner todos los caracteres en cero. De esta manera me aseguro no tener ningún problema con respecto a si está el barra cero final, etcétera, etcétera. Y después recurro a una función que va a ser gran aliada en este proceso de serialización que se llama sprintf, ¿sí? Que es muy parecida a printf. La diferencia es que lo puede hacer sobre un strings, por eso la S de adelante. ¿Y qué recibe como parámetros? Bueno, primero en qué cadena de caracteres, en qué array lo voy a hacer. En el caso mío se llama buffer. Y después acá va a recibir un formato, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo este es el formato. El formato básicamente es el mismo formato que utilizamos para printf, si yo lo quiero imprimir en pantalla. Supongamos que yo quiero serializar de una manera que toda la cadena esté delimitada por llaves de inicio y llaves de fin. Y a su vez que cada campo esté separado por punto y coma. Y yo voy a mandar cada miembro de la estructura, cada campo de la estructura, en el mismo orden que está definida la estructura. Entonces primero voy a mandar el SCU, ¿sí? Voy a separar el otro campo por coma, después voy a mandar el color y después voy a mandar la cantidad. Entonces, fíjense, le digo, guardame en este buffer y en vez de en la pantalla, como estamos acostumbrados, y con este formato, ¿sí? O sea, básicamente lo que va a hacer es reemplazar cada uno de estos modificadores por los campos que yo le pase. Entonces, p1.scu, p1.color, p1.quantity. Fíjense que es lo mismo que utilizar printf, es exactamente lo mismo. Y esto es lo que sería mi formato, ¿sí? Así que nada, fíjense que de una manera muy sencilla, ¿sí? Podemos serializar, o sea, convertir una estructura,
¿sí? En una cadena de caracteres, ¿sí? Así que nada, ese ya lo tengo convertido o serializado, lo voy a imprimir en pantalla, ¿sí? Para poder verlo, que esté funcionando correctamente. %s barra n, coma buffer, ¿sí? stdrr, ahí está. Y acá escribimos el buffer. Muy bien. Bien, y ya tengo ahora mi buffer o mi cadena de caracteres, ¿sí? Lo único que me queda hacer es escribirla, ¿sí? Por el socket, ¿sí? Entonces para eso función write, nuevamente, sock.dap, ¿sí? Buffer y size of the buffer, ¿sí? Puedo hacerlo así. También en vez de poner sizeof de buffer podría poner strlen de buffer, entonces estaría enviando menos información si no completo. Vamos a ver las dos formas de hacerlo, ¿sí? Bien, ahí tengo mi servidor, vamos a compilar y ver que no tengamos errores. Perfecto, y lo dejamos ejecutando, ¿sí? Fíjense, ya tengo convertida la cadena, fíjense, llaves, el SSU, el color rojo y el 10, tal cual lo había definido, ¿sí? Con esta línea de sprintf. Fíjense, de una manera muy fácil, tengo una estructura que está en modo binaria, empaquetada, y la paso a una cadena de caracteres. Y eso es exactamente lo que voy a transmitir, ¿sí? Bueno, ahora vamos a desarrollar nuestro cliente, ¿sí? Para desarrollar nuestro cliente, básicamente tenemos que hacer el proceso inverso, ¿sí? Es decir, vamos a recibir una cadena y la tenemos que guardar o empaquetar adentro de nuestra estructura, ¿sí? Bueno, voy a guardar, R va a ser una variable para guardar los bytes recibidos que me dé read. Voy a crear el buffer, ¿sí? O el array para guardar el string que voy a recibir. Bueno, me conecto, ¿sí? Y una vez que me conecto, hago la lectura, ¿sí? Para hacer la lectura, básicamente, primero lo que voy a hacer antes que nada es hacer un menset, lo mismo que hicimos anteriormente. ¿De quién? De buffer con ceros hasta 100, que es el tamaño, ¿sí? Y ahora sí paso a hacer la lectura, ¿sí? R igual a read, otra vez socket, le decimos buffer, que es donde me lo va a guardar, ¿sí? Y le decimos el tamaño máximo que queremos guardar, ¿sí? Bien, ahí ya voy a tener mi estructura leída, pero ahí lo que voy a haber recibido es una cadena de caracteres, ¿sí? Que de hecho podría imprimirla tal cual la imprimimos acá. Me voy a copiar esta línea y me la voy a llevar acá, ¿sí? Ahora lo que yo quiero es cómo convierto de una manera fácil esta cadena de caracteres, ¿sí? Y la meto en la estructura, ¿sí? Yo voy a recibir esta cadena de caracteres, ¿sí? Y la tengo que meter adentro de las estructuras. Básicamente tengo que agarrar este valor y meterlo en SSU, R meterlo en color y 10 como entero meterlo en quantity, ¿sí? Ahí podríamos parsear ese string, tal cual hacíamos cuando vimos string, utilizando las funciones trtalk, etcétera, etcétera. Después convertir, por ejemplo, el 10 en entero, con atoy, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una manera bastante trabajosa y larga de hacerlo. Tenemos otra manera de hacerlo, que es utilizando nuestro segundo gran aliado y hermano de sprintf, que es scanf, ¿sí? Scanf, de la misma manera que sprintf, nos pide como primer parámetro el buffer, ¿sí? Desde dónde va a leer la información, ¿sí? En este caso de este string. Después le tengo que pasar un formato, ¿sí? Y por último le tengo que decir dónde voy a guardar esos valores que yo voy a obtener, ¿sí? de esa cadena de caracteres. Y yo le voy a decir, bueno, guardalo en esta variable SSU, ¿sí? Como ya SSU es un string, ya le estoy pasando la dirección de memoria. Después le voy a pasar ampersand p1.color para decirme que me lo guarde en esta posición dentro del array. Y tercero
le voy a pasar p1.quantity, ¿sí? La gran ventaja de usar ese scanf es que hace una lectura con formato, ¿sí? Entonces acá me lo va a guardar como string, acá me lo va a guardar como char y acá me lo va a guardar como, como entero, ¿sí? Bien, y ahora, ¿cómo le paso el formato? Bueno, lo que le voy a decir es que bueno, la cadena va a empezar y terminar con llaves de inicio y llave de fin. Y después de la misma manera yo le voy a decir que me lea como un string, después que me lea como un carácter y después que me lea, ¿sí?, como un entero, ¿sí? Bien. Entonces lo que va a hacer es buscar dentro de esta cadena este formato y va a encontrar que va a estar entre la llave y va a leer con formato esta cadena. Después va a encontrar una coma, después va a encontrar un char y después va a encontrar un entero, ¿sí? Y automáticamente lo va a convertir en el formato que corresponda. Ahora, un tema importante que hay que decirle, ¿sí?, es que cuando yo quiero leer, ¿sí?, esta cadena, le tengo que decir hasta cuándo tiene que leer, ¿sí? Entonces le tengo que decir que se detenga hasta leer una coma. Para eso, en vez de usar %s, se usa un modificador que se llama set, ¿sí? Lo pueden ver en el man, que va encerrado entre corchetes. Y lo que tienen que utilizar es el carácter siguiente para decirle que se detenga cuando encuentre una coma, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es leer todas estas cadenas, estos caracteres, hasta dónde, hasta que encuentre la coma. Cuando encuentre la coma va a quedar guardado en SSU, ¿sí? Y de esta manera, de una manera muy fácil, muy rápida, ya es un gran tip, yo puedo deserializar, ¿sí?, es decir, convertir una cadena de caracteres y meterlo en una estructura con formato utilizando SSScanf. Después puedo imprimir acá todos los valores, ¿sí?, tal cual veníamos haciendo. Voy a tomarme acá el trabajo de imprimirlo para que veamos. Voy a imprimir los tres campitos, ¿sí?, por %s, p1.ssu, acá pongo un /n, %c /n p1.color y %d /n p1.quantity, ¿sí? A su vez voy a aprovechar y voy a imprimir la cantidad de caracteres leídos, ¿sí? Red bytes igual %d y la variable r que lo teníamos acá en el read, ¿sí? Así que bueno, fíjese, eso es todo. Fíjese qué manera tan fácil, con una única línea, ¿sí?, yo parseo el string, ¿sí?, con formato y lo voy guardando en cada uno de los campos, ¿sí? Bien, vamos a compilar de vuelta, ejecutamos y ahora sí, fíjense, recibo el string, leo 100 bytes, ¿sí?, y leo el string en un campo de la estructura, el color y el número, ¿sí? La única ineficiencia acá es que estoy mandando 100 bytes cuando podría mandar menos, que es el tamaño de esta longitud. Para eso podemos modificar nuestro servidor y acá en vez de poner sizeof podemos poner strlen de buffer, ¿sí? Así que eso puede ser una mejora. Vamos a compilar de vuelta, ejecutamos y ahora
Perfecto. Ahora mandamos solamente 19 bytes en vez de los 100 y ya tenemos puesta nuestro string en la estructura, ¿sí? Entonces, en resumen, fíjense que el servidor en este caso, como es el que envía la estructura, la manda en forma serializada, ¿sí? Básicamente en forma de string. Yo elegí este formato, llaves y los campos separados por coma, utilizando nuestro gran amigo sprintf. Y después lo mando como si fuese un string, tal cual lo hemos visto en otros videos anteriores. En el caso del cliente, tengo que hacer el proceso inverso. Leo, ¿sí?, un string y luego lo parseo. ¿Cómo lo parseo? Y con scanf, ¿sí?, que me facilita la vida. Para eso vuelvo a escribir el mismo formato que cuando serialicé, con la única salvedad que tengo que usar este parámetro set que va entre corchetes y decirle que se detenga hasta que encuentre la coma, ¿sí? Así mete cada uno de los campos con su respectivo formato, string, carácter y decimal entero, en cada uno de los campos. Así que bueno, ahí tienen una nueva manera de poder mandar estructuras por socket sin tener que lidiar con los dos problemas que vimos. El problema del network by order, o sea, de los byte order, y el problema del padding de las estructuras, ¿sí? Esta es una buena posibilidad y en general hoy en día la mayoría de los protocolos que utilizan los servidores de internet utilizan este tipo de técnicas como JSON, XML, etc. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau.